atraviesan varias veces la membrana. Entonces tenemos la membrana, las proteínas de membrana y los carbohidratos, estos arbolitos que ustedes ven acá, que están pegados a las proteínas de la membrana. Algo importante es que hay una membrana plasmática, que es esta, que separa la célula del exterior, y hay una membrana nuclear que separa el núcleo del citoplasma. La membrana nuclear es diferente en varios aspectos a la membrana plasmática, que lo vamos a ver luego. Pero no piensen que son iguales porque no son iguales. La nuclear es mucho más gruesa, mucho más selectiva y tiene una cantidad de componentes que no tiene la membrana plasmática. Bien. Ahora les quiero mostrar que definitivamente eso es un poco difícil de concebir, pero la membrana plasmática es grasa, ¿sí? Es un lípido, porque los fosfolípidos son un subtipo de lípidos. Entonces, si uno le pone un detergente a una célula, básicamente la destruye. Un jabón, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí qué pasa cuando yo le pongo un detergente a una célula en cultivo. Entonces, mírenlo muy bien. Esto es un eritrocito, o sea, una célula sanguínea. Está allí flotando, está en una condición chévere, isoosmolar, ni le entra ni le sale agua. Pero entonces yo le voy a echar un poquito de detergente para ropa, a ver qué le pasa. Entonces, observen lo que le pasa. Ahí lo tenemos. Añadimos el detergente, esperamos unos segundos y eso es lo que le pasa. Se desaparece, se deshace por completo la membrana plasmática y lo que ustedes ven ahí regado es básicamente el citoesqueleto. ¿Ya? Entonces, ese es un pensamiento que es difícil a veces, ¿no? Entender, pero caramba, realmente las células son solo grasa. ¿Y por qué se siente como tan firme una célula si es solamente grasa? Bueno, no es solamente grasa, pero está delimitada por esa grasa especial que son los fosfolípidos. Muy bien. Entonces decíamos que la membrana tiene dos hojas, una hoja externa y una hoja interna, y que tiene unas proteínas de membrana. Hay unas que atraviesan toda la membrana, como esta que ustedes ven acá, y estas se llaman proteínas integrales de membrana. Hay unas que atraviesan la membrana, pero no una, sino varias veces. Entonces, a estas se les llama proteínas con múltiples dominios transmembrana, porque como su nombre lo indica, tienen varios segmentos que atraviesan la membrana antes de terminar. Muchos receptores hormonales o receptores de neurotransmisores son de este tipo, tienen múltiples dominios transmembrana. Y hay un tercer tipo de proteína de membrana que no es que atraviese la membrana, sino que está anclada a la membrana. Entonces, le ponen un componente, ya vamos a hablar de cuál, que es hidrofóbico y que le permite ubicarla en la membrana sin que la atraviese. Entonces, estaría así. Es esta proteína amarilla que ustedes ven acá. Y entonces tiene este compuesto que está marcado con la letra P. Este compuesto, que realmente es un grupo de compuestos, se llaman grupos prenilo. Prenilo. P-R-E. Prenilo. Y se llaman así porque vienen de una estructura que se llama el isopreno. Pues cuando yo le pongo un grupo prenilo a una proteína, esa proteína inmediatamente se me va a ir a la membrana y puede desplazarse de manera lateral en la membrana, pero no puede salir de la célula, ¿sí? Y no atraviesa tampoco la membrana. Y esos son los tipos de proteínas de membrana que tenemos. Bien. Bueno, como les decía, la membrana no es una cosa estática, es una cosa dinámica, donde los componentes se mueven de manera lateral. Y hubo un experimento bien interesante para demostrar eso, porque eso no siempre se supo. Pues es muy difícil ver las moléculas a nivel individual y ver para dónde se mueven. No tenemos la tecnología para hacer eso sin fijar el tejido, sin matar la célula. Entonces, ¿cómo hacer eso? Fue un experimento muy ingenioso, realmente, que es el que les quiero mostrar.
Bien, entonces, el experimento consistió en lo siguiente. Se tomó células en cultivo y se les introdujo un gen para una proteína quimérica. Les voy a pedir un segundo, una pausa, qué pena con ustedes. Ya continúo. Bien, continuamos. Entonces, en este experimento se tomaron un grupo de células en cultivo y lo que se hizo fue introducirles un gen para una proteína quimérica. ¿Qué quiere decir una proteína quimérica? Una proteína que tiene un pedazo de una y un pedazo de otra. En este caso, una parte era una proteína integral de membrana y la otra mitad era una proteína que es verde fluorescente, que se llama la GFP o proteína verde fluorescente. Entonces, ¿qué pasó? Pues la célula produce esta proteína, la ancla en la membrana y como tiene una parte que fluoresce verde, entonces vamos a verla al microscopio porque esa célula se va a ver color verde fluorescente. Luego de eso, tomaron un pedazo de la célula y lo blanquearon con un láser. Entonces, al dispararle con un láser, pierde la fluorescencia. Y esperaron un rato. Entonces, es lo que vamos a ver. Acá tenemos esas proteínas verdes fluorescentes en la membrana, ¿cierto? Acuérdense que son verde fluorescente y entonces nos permiten visualizar la membrana. Y con un láser vienen y las blanquean, les quitan el color verde fluorescente. Entonces se quita ese verde fluorescente y esta área va a quedar blanqueada. Si las proteínas difunden lateralmente en la membrana, al paso del tiempo, toda la membrana va a verse verde otra vez porque las proteínas con su color verde fluorescente se van a redistribuir y el área blanqueada se va a volver a poner fluorescente. Si por el contrario, las proteínas no difunden lateralmente en la membrana, esa área va a seguir blanqueada aunque esperemos el tiempo que sea. Entonces acá tenemos la célula completa, es esta. Acá tenemos el núcleo, es el experimento que les acabo de describir. Y vamos entonces a blanquear un área con ese láser. Entonces, ahí está el área que se va a blanquear. Véanla. Ya se le disparó el láser y perdió la fluorescencia. Esperamos una hora y miremos qué pasa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí quisiera que alguien me diga cuál es la conclusión de ese experimento por el chat. Hasta ahí. ¿Qué se puede concluir de ese experimento o de lo que acabamos de observar? Exacto, dice Camila Moreno que sí difunden lateralmente, dice Laura Mejía que las proteínas se pueden mover a lo largo de la membrana. Correcto. Las proteínas no están fijas en la membrana y como dice Sergio Camargo, la membrana es dinámica. Correcto. Entonces, fíjense que este mismo experimento se hizo con una proteína nuclear, o sea, una proteína que está en la membrana nuclear, pero no en la plasmática. Y se hizo exactamente el mismo procedimiento. Con un láser se blanqueó un área, se esperó un tiempo a ver si se recuperaba la fluorescencia. Vamos a ver qué sucedió. Entonces acá tenemos nuestra célula, acá está el núcleo, ¿cierto? Y vamos a blanquear un área del núcleo a ver qué pasa. Entonces, blanqueamos un pedazo, ahí está el área que se va a blanquear. Bueno, blanquear, negrear, ¿no? Se le va a quitar la fluorescencia. Esperamos una hora y eso es lo que pasa. Entonces ahora quiero que alguna persona, pueden ser las que comentaron antes o cualquier otra persona, me diga qué significa esa otra parte del experimento.
Dice Daniela Pulido que las proteínas están fijas en la membrana, pero complementa Juan José Ibarra en la membrana nuclear. La membrana nuclear es rígida y no fluye. Dice Sandra Valeria Díaz, la membrana nuclear no difunde lateralmente y en el núcleo no se mueve. Bueno, la membrana sí difunde. Las proteínas de la membrana nuclear no difunden lateralmente, pero si ahí entre todos lo completaron. En el núcleo no se mueven, dice Gabriel Bejarano. Camila Moreno, que las proteínas de la membrana nuclear no difunden de manera lateral. Correcto, entonces ese experimento es supremamente famoso y demostró exactamente lo que ustedes acaban de decir. Y es que las proteínas no pueden difundir lateralmente en la membrana nuclear, pero sí en la plasmática. Bueno, las proteínas de membrana surten muchísimos efectos. Pueden funcionar como poros, canales, transportadores o bombas, es lo que vamos a ver en la segunda mitad. Como receptores en moléculas de señalización intracelular, que tengo entendido que es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, o sea, mañana. Pueden funcionar como enzimas, que es algo que lo vamos a tratar en bioquímica sobre todo, o pueden funcionar como proteínas del citoesqueleto, y ahorita vamos a hablar del citoesqueleto. Entonces, esas proteínas de membrana hacen un montón de cosas. Entonces, el tipo de célula, bueno, ¿qué es el citoesqueleto? Primero que todo, el citoesqueleto es, como su nombre lo dice, el esqueleto de las células. Es todas las estructuras que sostienen la célula, la integridad de la célula. Y eso está hecho de proteínas. El tipo de célula en donde más se ha estudiado el citoesqueleto son los eritrocitos. Entonces, esto es un eritrocito, digamos un pedazo de un eritrocito. Y se sabe que en la membrana hay estas proteínas que se llaman band, son proteínas de membrana, pero entonces están pegadas al citoesqueleto, a las estructuras del interior de los eritrocitos. Estos que ustedes ven acá son los filamentos de actina, que estoy seguro que los han visto en otros cursos, pero ya vamos a hablar un poquito más de ellos. Y los filamentos de actina están pegados a la proteína band a través de una que se llama anquirina. Realmente no me interesa para efectos de este curso que se aprendan los nombres, pero que sepan que hay proteínas de membrana ancladas a una red del citoesqueleto que está por debajo de la membrana. Entonces, eso les da una adaptabilidad y una resistencia a los eritrocitos. Un eritrocito tiene que deformarse mucho, porque tiene que pasar por unos capilares muy pequeños. Digamos que el diámetro promedio de un eritrocito pueden ser unas 7 micras, 7 micrómetros. Y hay capilares que miden 5 micrómetros de diámetro. Entonces, ¿cómo se hace meter por ahí? Más o menos como lo haría un neumático. Piensen en un neumático inflado, así con forma de dona. Como es flexible y como es adaptable su membrana y su citoesqueleto, él se deforma, pasa por el capilar y luego recupera su forma original. Entonces, vamos a ver cómo es eso de la, digamos, deformabilidad o la adaptabilidad de los eritrocitos. Entonces, vamos a verlo acá. En este experimento lo que se hizo fue algo similar a lo que vimos al comienzo con una célula glial, tratar de estirar su membrana a ver si se deja deformar, pero con un eritrocito. Es impresionante el parecido que tiene un eritrocito con un neumático o con una dona, ¿cierto? Es casi igual. Entonces vamos a tomarlo con el laser tweezer, con la pinza láser, y vamos a tratar de deformarlo, a ver qué pasa. Entonces lo tenemos, lo jalamos, lo empujamos, ¿no? Lo tratamos de desconfigurar y él siempre vuelve a su forma original. Se parece a esos círculos de caucho que usaba la gente para el estrés también. Entonces, trato de deformar, no se deja. ¿Por qué no se deja? Bueno, no se deja porque las proteínas del citoesqueleto están ancladas a las de la membrana y cada vez que se distorsiona algo, el citoesqueleto, esa malla de citoesqueleto lo lleva a su forma original. Y eso permite que los eritrocitos se distorsionen al pasar por los capilares, pero luego recuperen su forma. ¿Qué pasa si por el contrario yo introduzca un eritrocito en una solución muy salina, una solución que tiene muchos solutos? Es decir, una solución hiperosmolar. Tiene una alta concentración de solutos osmóticamente activos. Bueno, esos solutos van a extraer el agua del eritrocito y ya vemos qué pasa. Acá tenemos. ¿Se deshidrata o se lisa? Bueno, tenemos dos bandos. Les anuncio que tenemos dos bandos.
Uno dice que se deshidrata, o sea que pierde toda su agua y se contrae. Y otro, ese es el bando comandado por Daniela Pulido, y hay un bando comandado por Juan José Ibarra, que dice que se lisa, es decir, que absorbe agua, chupa agua, se agranda y se rompe. Entonces, María Paula dice, se crena, se chupa, se deshidrata, se contrae. Silvana, Luisa Bala, pierde agua, pero si es muy concentrada se rompe, ¿no? Me voy con Daniela. Bueno, aquí se está faccionalizando este curso, vamos a ver qué pasa. Pues veamos qué dice la evidencia, qué es lo que hacen los científicos. Veamos qué dice la evidencia, a ver quién tiene la razón. Ahí lo tenemos, ya no lo sumergimos en detergente, sino en una solución hiperosmótica, hiperosmolar, y lo dejamos ahí unos cuantos segundos a nuestro eritrocito. Y vean lo que le pasa. Entonces, a ese fenómeno de que se contrae, se chupa, como dijo alguno de ustedes, es una buena forma de decirlo, y le quedan esos chibolos ahí que ven. Eso le dicen que se crena o que se deshidrata. Que se chupa no me choca, me parece bien el término que se chupa. Y mi pregunta es, si todo lo que se chupó, todo lo que bajó de volumen es membrana plasmática, estas prominencias, estos chichones, estos chibolos que tiene, ¿qué son? Dígame a alguien, por favor, cuando se crea un eritrocito, estos puntos, estas salientes, ¿qué son? Proteínas de membrana, exactamente, porque como están ancladas al citoesqueleto, no tienen para dónde ir. Proteínas fijas, dice Ana Padilla, correcto. Sus proteínas. Correcto. Entonces, eso nos ejemplifica un poco qué pasa con los eritrocitos y con su membrana. Bueno. Y terminamos allí con el segmento sobre la membrana plasmática. Vamos a pasar entonces al núcleo. Pues, en el núcleo es similar, pero la membrana nuclear, que ya vimos que a diferencia de la membrana plasmática no es dinámica, tiene dos bicapas fosfolipídicas, o sea, no es una doble capa, es dos dobles capas. Dicho de otra forma, es cuatro capas. Una que va para afuera, una que va para adentro, una que va para afuera, una que va para adentro. Las proteínas, a diferencia de la membrana plasmática que permite el paso de ciertos solutos, la membrana nuclear es mucho más selectiva, digamos. Solo deja pasar cosas a través de una estructura que se llama un poro nuclear. Entonces, si esto es una micrografía electrónica, a la izquierda tenemos el citoplasma, a la derecha tenemos el núcleo. Esta es la membrana plasmática, la membrana nuclear, perdón. Y no sé si lo alcancen a ver, pero acá se detalla que una capa externa y una capa interna, y cada una de ellas tiene dos hojas. ¿Sí? Hay unos puntos entonces en donde estas dos membranas se fusionan y esto es lo que llamamos un poro nuclear. Además, tenemos unos aglomerados de material genético que se llama heterocromatina y un material genético más laxamente distribuido que llamamos eucromatina. Entonces, esto es heterocromatina, esto es eucromatina. Les decía entonces que las proteínas, o no son las proteínas, cualquier elemento solo puede entrar al núcleo a través de los poros nucleares. Entonces, mírenlo acá. El poro nuclear es una estructura súper compleja. No es un hueco solamente. Si tuviéramos que hacer una analogía con algo del mundo macroscópico, digamos que a lo que más se parece es a una canasta de básquet. ¿Han visto las canastas, no? Donde se encesta en el básquet, se parece. El aro sería como estas proteínas que ustedes ven acá y la canasta sería esto que está aquí abajo. Entonces, lo que sucede es que cualquier cosa que tenga que importarse al núcleo no puede atravesar la membrana nuclear porque es altamente selectiva. Fíjense que es doble, tiene una doble bicapa. Tiene una bicapa externa y una bicapa interna, o sea, una doble bicapa. No puede atravesar, entonces debe hacerlo a través del poro. Ese poro tiene unos pelitos, que son estos que ustedes ven acá. Y en esos pelitos tiene pegada una proteína que se llama importina. Entonces, cuando algo va a ser importado al núcleo, se une a la importina, en ese momento el poro activamente se abre, cambia de diámetro y lo que se necesita importar ingresa. Y la importina se devuelve por masa. Entonces vamos a ver esa animación que representa ese fenómeno.
Ahí estamos. Viene la proteína, se pega la importina. En ese momento, el poro nuclear cambia de tamaño, se agranda. Y cuando se agranda, ingresan las dos cosas. La importina suelta la molécula que había que importar y se devuelve por más y el poro cambia otra vez a su tamaño original. Tenemos una pregunta en chat. Pero en sí, ¿de qué está hecho el poro? O sea, ¿de qué es lo azul? De proteínas. Es buena pregunta la de Melissa Rodríguez. Tiene las proteínas del poro nuclear. Y de hecho, si te fijas, son 3. No es solo una, sino que esa es solo la pregunta de Melissa Rodríguez. Tiene estas 3 proteínas que tienen uniones entre sí. Entonces, es proteína. Esto es algo que lo pone a uno. Se llaman fibrillas. ¿Cómo se llaman los pelitos? El nombre correcto, bueno, en inglés es nuclear pore fibrils o como fibrillas. Fibrillas del poro nuclear. Sí, porque pelito suena muy coloquial. Pero así se llaman fibrillas. Y ahí es donde se coloca la importina antes de que puedan entrar las cosas. No, con gusto, Melissa. Está bien. Muy bien. Súper. Bien, entonces acá tenemos el núcleo ya completo. Y hay una zona del núcleo, acá la ven, que es más oscura que el resto. Es esta. Y a eso le han puesto un nombre, que es el nombre nucleolo, porque es como un nucleito dentro del núcleo. Entonces, mi pregunta para todos ustedes, el que quiera escribirla, es, ¿el nucleolo es un organelo, sí o no, y por qué? ¿Es un organelo celular el nucleolo? Que me digan si lo es o si no lo es, y por qué. Bueno, aquí dice Ana Sofía Vargas, no, carece de membrana. Muy bien, Ana Sofía, te felicito. Exacto, es una zona del núcleo, pero no tiene una membrana propia. El núcleo tiene su membrana nuclear y el nucleolo es simplemente una región dentro del núcleo, no es un organelo. Y es un agregado de heterocromatina al interior del núcleo. Y la importancia que tiene es que en el nucleolo están usualmente, o es donde usualmente se producen las subunidades ribosomales. Porque si uno se pone a pensar en eso, realmente es complicado. ¿Dónde se producen las proteínas de la célula? En los ribosomas. Muy bien. ¿Y dónde están los ribosomas? Ah, los ribosomas están en el citoplasma. Ok, muy bien. ¿Dónde está el DNA que codifica para esas proteínas? Está en el núcleo. Ok. Bueno, ¿de qué está hecho un ribosoma? Un ribosoma está hecho de dos cosas, RNA y proteínas. Y entonces, ¿quién produce las proteínas de los ribosomas? ¿No? Si los ribosomas producen las proteínas y están hechos de proteínas, entonces, ¿quién produce las proteínas de los ribosomas? Ah, no, ya sé. Es que se producen en el nucleolo. Bueno, pero algo curioso es que al interior del núcleo no hay ribosomas. Entonces, ¿cómo se pueden producir las proteínas de los ribosomas? No sé si me siguen la pregunta, parece un trabalenguas. Pero piénsenla, y si al final de la clase alguien la sabe, me la dice. ¿Cómo se hace para sintetizar los ribosomas? Si los ribosomas están hechos de proteína, las proteínas las producen los ribosomas y al interior del núcleo no hay ribosomas, pero sabemos que los ribosomas se hacen en el núcleo de lo que queda dentro del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Juan José Ibarra hace cara de que está echando cabeza. Lucero Contreras también. Bueno, échenle cabeza y macháquenle ahí a ver cómo solucionamos ese problema, porque claramente funciona. O sea, los ribosomas se producen en algún lado. Entonces, bueno, más adelante hablamos de eso. Bien. Bueno, ¿qué más podemos decir del núcleo? Que en el núcleo está el DNA de las células y está, digamos, empaquetado en unas estructuras muy complejas que en conjunto llamamos la cromatina. Entonces, siempre que ustedes ven una foto del DNA o un esquema del DNA, se los pintan como esta molécula ahí completamente extendida con su cabellera al viento, así, ¿no? Y soplando.
una cosa romántica. Realmente el DNA en el interior del núcleo está completamente arrumado, desorganizado. Usualmente durante la mayor parte de la vida de una célula, el DNA no está comprimido en los 23 pares de cromosomas, sino que está por ahí, parece un cuarto de estudiante de pregrado. Eso hay DNA por un lado, por el otro, proteína. Es un desorden, ¿sí? De hecho, una de las grandes preguntas de la biología es cómo hacen los factores de transcripción para encontrar un gen en semejante relajo. Es difícil. Entonces, al interior de estas fibrillas, de hecho, hay una sobreestructura del DNA que la vamos a ver muy bien en la clase, creo que es de hoy en 8, sobre estructura y función de los genes. Entonces, solamente tengan en cuenta eso, que los cromosomas, como uno los ve todos bonitos, esos son los cromosomas metafásicos antes de que la célula o durante la división celular, pero la mayor parte del tiempo ellos no están así. Todo el material genético de los 23 cromosomas está desparramado por completo, desorganizado y empaquetado. Muy bien. Bueno, los lisosomas. Los lisosomas son una estructura celular que, si tuviéramos que hacer un paralelo con el organismo macroscópico, a lo que más se asemejan es al estómago. Son órganos digestivos, organelos digestivos. Entonces, los lisosomas, digamos que tienen varios subtipos. Cuando se forma una vesícula para comerse algo que está por fuera, a eso se lo llama un endosoma. Si es una vesícula que se produjo al interior de la célula y que es ácida y rica en enzimas líticas, se le llama un lisosoma como tal. Y hay otro tipo de lisosomas que son los fagolisosomas, que se producen cuando un endosoma que trae algo de afuera se fusiona con un lisosoma y entonces el ácido y las enzimas digieren eso que ingresó de afuera. Eso es muy importante en todas las células, pero vamos a ver un ejemplo que es en las células fagocíticas del sistema inmune. Entonces, ¿qué tenemos acá? Supongamos que esto es un macrófago, una célula del sistema inmune. A las células que se pueden comer otras cosas se las llama en conjunto fagocitos. Entonces, ahí está esa célula fagocítica. Y acá tienen en amarillo sus lisosomas. Hasta ahí son lisosomas, ¿no? Tienen ácido clorhídrico, y tienen enzimas que funcionan bien en medio ácido. Entonces, fosfatasa ácida, elastasa ácida, en fin. Y acá tenemos una bacteria que ingresó al organismo, o múltiples copias de bacterias que ingresaron al organismo, y entonces son reconocidas por este fagocito y se las comen. ¿Sí? Eso es fagocitar. Fagos es comer y citos es células, comer células. Entonces, ahí tenemos nuestro fagocito. Ahí tenemos las bacterias. Se acerca, se las come. ¿Sí? Y una vez que están adentro, entonces esto sería un endosoma. Que si está en un fagocito se llama un fagosoma. Acá tenemos los lisosomas. Los lisosomas se fusionan con ese endosoma y forman lo que se llama un lisosoma secundario. Y estas partículas sometidas a todo ese ácido y a esas enzimas pues son destruidas para después ser presentadas a los linfocitos. Son, digamos, descompuestas en sus componentes individuales. Bueno, ¿por qué los lisosomas tienen ese medio ácido? ¿Cómo lo logran? Entonces, porque los lisosomas son ricos en enzimas líticas y, como les decía, tienen una cantidad de ácido. Eso lo vamos a ver en la segunda mitad, pero ellos tienen unas bombas que se llaman bombas de hidrógeno tipo 5 que permiten producir ácido. Bueno, los lisosomas desencadenan la fusión con los endosomas y entonces se destruyen las partículas. Ahorita se los mostré en esa animación que es esquemática, pero vamos a verlo ahora en una representación un poquito más real. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuevamente, digamos, este tipo de experimentos en donde se fusionan
componentes celulares con proteínas fluorescentes. En este caso, lo que se ha fusionado con una proteína fluorescente es la clatrina. La clatrina es una proteína que está alrededor tanto de los endosomas como de los lisosomas. Entonces, todos esos punticos que ustedes ven allí en esa célula son lisosomas o endosomas. ¿Y qué tenemos? Entonces, vamos a ver en tiempo real, esto es en tiempo real, ¿qué sucede? Esto, por ejemplo, es un lisosoma. ¿Sí ven cómo se fusionó con otro? Esto es en tiempo real, ya en una célula de verdad. Vean estos tres cómo se fusionan. Es muy bonito. Parecen burbujas de jabón cuando se fusionan. Estos dos se fusionan. Entonces, eso era solo una filmación real de cómo es que se produce la fusión de los lisosomas y los autosomas. Bueno, ¿preguntas hasta allí tienen? Bueno, me parece, aquí hay una. Todo claro, dice Juan José Ibarra. Bueno, súper. Muy bien, entonces vamos a ver las proteínas del citoesqueleto. Muy bien, aquí hay unas. Pregunta Sergio Camargo, ¿cómo identificaron la clatrina en el lisosoma? Uy, ya les voy a mostrar. Realmente fue por unos experimentos de tinción negativa en donde tenían componentes celulares y luego los congelaban rápidamente. Entonces, al fracturar esas biopsias por congelación, veían una forma que se llama un triskelion. Ahorita se los muestro, que es la estructura básica de la clatrina. Todas las proteínas periféricas son preniladas, solo las que son ancladas a la membrana. Sobre la pregunta de María Paula Herrera, las transmembrana no, usualmente. Las de múltiples dominios de membrana no. Las que son periféricas de membrana, como tú dices, tienen algún tipo de ancla. Lo más usual es que sea prenilación, pero algunas tienen ácidos grasos. Algunas están aciladas, se dice. Cuando tienen un ácido graso pegado, es que están aciladas. Algunas otras tienen otros compuestos hidrofóbicos, pero lo más usual, otras están geraniladas, se llaman. Pero esas anclas que se les puede poner son lípidos, son compuestos hidrofóbicos, y en algunos casos son grupos isoprenos. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, pregúntame la palabra Herrera. ¿Esas son GPI? Pues el GPI es glucosilfosfatidilinositol, es un azúcar. Digamos que el glucosilfosfatidilinositol sirve para anclar proteínas a la membrana, pero es más un rótulo o un identificador de qué proteína debe ir a la membrana, de qué proteína debe ser anclada a la membrana, porque realmente al ser un azúcar no es hidrofóbica, no permite sumergirse en la membrana y quedar fijo allí. Entonces, el GPI, que sí es muy propio de las proteínas periféricas de membrana, sirve más como un identificador, como un rótulo de ese tipo de proteínas, pero quien realmente las ancla en la membrana usualmente es algún grupo hidrofóbico, o sea, un ácido graso, un grupo isopreno, etc. Bueno, no, con mucho gusto. Entonces, componentes del citoesqueleto tenemos los microfilamentos, los filamentos intermedios, los filamentos gruesos o filamentos de miosina y los microtúbulos. Entonces, ¿qué tamaño tienen y qué proteínas los componen? Los microfilamentos son los más delgados de todos, de ahí su nombre. Más o menos tienen entre 5 y 8 nanómetros de grueso. Y las proteínas que los componen son una sola, que es la actina. Y son los más abundantes y todas las células tienen microfilamentos de actina. Los filamentos intermedios, entonces son filamentos, como su nombre lo indica, un poco más gruesos. Y estos filamentos intermedios tienen entre 8 y 10 nanómetros. Son menos ordenados que los de actina. Los de actina son perfecticos ordenados, una fibra perfecta. Los intermedios un poco menos y tienen más proteínas diferentes. Entonces hay una que se llama vimentina, hay una que se llama proteína ácida fibrilar glial, hay una que se llama queratina, en fin. Entonces los filamentos intermedios tienen muchas proteínas componentes. Tenemos los filamentos de miosina, que tienen más o menos 10, 12 nanómetros, y están hechos de miosina, y esos están solamente en las células musculares. Los filamentos intermedios están en casi todas las células,
los microfilamentos ciertamente en todas las células y los filamentos de miosina solamente en células musculares. Y por último tenemos los más grandes que son los microtúbulos. Los microtúbulos, entonces pueden tener unos 25 nanómetros, fíjense, mucho más grandes que los otros, y los microtúbulos funcionan como un sistema férreo, como un sistema de trenes, como los ferrocarriles en los cuales se transportan elementos dentro de la célula. Y ellos están hechos de una proteína que se llama tubulina. Entonces los microtúbulos están hechos de tubulina. Acá en esta animación les voy a mostrar cómo es que se polimerizan los microtúbulos para dar lugar a la tubulina. Entonces fíjense, acá tenemos una representación esquemática de un microtúbulo. Esto es un dímero de tubulina que mide 8 nanómetros y realmente lo que hace la tubulina es que se polimeriza como un pitillo. Imagínense un pitillo o como una empalizada, una detrás de la otra, pero de manera cónica para dar origen al microtúbulo. Entonces, ahí van a ver en la animación. El microtúbulo en conjunto tiene 24 o 25 nanómetros. Así se polimerizan los microtúbulos. Y también se pueden despolimerizar. Hay un error en la animación, sino que se las muestro porque es muy buena gráficamente, pero realmente el lado por el que se polimerizan y se despolimerizan los microtúbulos es el mismo. Los microtúbulos tienen un lado negativo que está anclado a una estructura que se llama el centrosoma y tiene un lado positivo que es el que se alarga y se acorta. Ya va a ser un poquito más claro eso. Entonces los microtúbulos se originan en el centrosoma. Ok, centrosoma. ¿Y qué es un centrosoma? Un centrosoma son dos centriolos. Ok, ¿y qué es un centriolo? Un centriolo son 9 tripletas de microtúbulos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, viéndolo es más fácil que diciéndolo. Fíjense. Cada pitillito de estos es un microtúbulo, como el que les acabo de mostrar. Cada una de estos. Si tenemos 3 microtúbulos, tenemos una tripleta de microtúbulos, que sería esto. Esto es una tripleta de microtúbulos. Si tomamos 9 tripletas de microtúbulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, esto en conjunto, 9 tripletas de microtúbulos unidas entre sí, eso se llama un centríolo. Centríolo. No confundirlo con el nucleolo, pues aparece en una zona del núcleo. Esto estamos en el citoplasma. Y si yo tomo 2 centriolos y los ubico a 90 grados el uno del otro, eso en conjunto se llama un centrosoma. Y cada célula en una célula que sea diferenciada, adulta, cada célula tiene usualmente un solo centrosoma, uno y solo uno. Y de ahí salen todos sus microtúbulos. Entonces, es interesante. De hecho, durante la mitosis, al tiempo que se duplica el material genético, también se duplica el centrosoma para darle una de las dos células hijas. Ya les muestro, la función del centrosoma es ser como una especie de, les decía que el microtúbulo es como una especie de sistema férreo. Bueno, el centrosoma sería como la estación. Es el sitio de donde se generan todos los microtúbulos, se alargan y se acortan para ir a los diferentes rincones de la célula. Y los microtúbulos se necesitan para transportar cosas, sobre todo para transportar organelos, digamos las mitocondrias, los lisosomas, eso hay que moverlo al interior de la célula. Y se hace encima de los microtúbulos. Los microtúbulos de las tripletas, ¿cuánto miden? No sé exactamente, pero yo calculo alrededor de una micra. Ah, no, los 25 nanómetros, es buena pregunta la de Luisa. Los 25 nanómetros son de grueso, son el diámetro de cada uno de los microtúbulos, ¿sí? Entonces, los microtúbulos de las tripletas miden lo mismo que cualquier microtúbulo. Eso es el diámetro de cada uno de ellos. Todo el centriolo debe estar del orden de unos 50 a 80 nanómetros y de largo, ¿sí? Refiriéndome al largo desde acá hasta acá, puede ser una fracción de micra, un poquito menos de una micra. El centrosoma es el mismo MTOC, mira que no sé, ¿me puedes deletrear la sigla? Porque no sé en qué contexto es el MTOC. Si es Microtubule Operating Center, me suena que sí.
Ah, sí. Sí, es lo mismo. Sí, centro organizador de microtúbulos es el mismo centrosoma. Bueno, es interesante. Esto se descubrió, no lo van a creer, en embriones de sapo. De un sapo que usan mucho como modelo de investigación que se llama Xenopus. Y resulta que es exactamente igual desde el sapo hasta el humano, en términos de que son túbulos, microtúbulos, que son tríadas, que son 9 tríadas, que son 2 centriolos. O sea, la estructura del centrosoma es evolutivamente altamente conservada, es básicamente igual. Y vean, esto es una imagen de micrografía electrónica de un centrosoma. Miren qué lindo. Acá tenemos un centriolo cortado longitudinalmente, digamos así, y otro centriolo cortado axialmente, digamos así. ¿Ya? Entonces tenemos el centriolo cortado en su diámetro menor y en su diámetro mayor. Y los dos están ubicados exactamente a 90 grados. ¿Quién le dio un compás a los centriolos para que sepan lo que son 90 grados y para que se ubican a 90 grados? Realmente no sé. Siempre me intrigan ese tipo de preguntas. El mismo que le enseñó a las abejas lo que es un hexágono. ¿No? Obviamente eso debe tener alguna razón de que matemáticamente sea más favorable hacerlo de esa forma. Pero es sorprendente. Siempre los centriolos están a 90 grados. Exactamente 90 grados. Muy bien. Bueno, hay dos proteínas de transporte asociadas a los microtúbulos. El microtúbulo en sí es solo el soporte físico en donde se mueven las cosas, pero encima del microtúbulo hay unas proteínas que ayudan a transportar los organelos. Entonces, hay dos. Hay una que va del extremo menos hacia el extremo más, o diciéndolo de otra forma, alejándose del centrosoma. Esa se llama la quinesina. Y hay otra que va en sentido más hacia menos, o dicho de otra forma, acercándose hacia el centrosoma. Esta es la cineína. Entonces transportan vesículas y órganos membranosos. Y entonces aquí hay algunas animaciones, creo que no se las voy a mostrar todas. Yo creo que esta. Entonces miren, si esto es un microtúbulo, este es el extremo menos, sería el que está pegado al centrosoma, este es el extremo más. Esta proteína que ustedes ven acá que parecen como dos, no sé, como una trenza de dos proteínas, esta es la quinesina. Esto que lleva aquí cargando es un organelo, no sé, supónganse un lisosoma. Y es bien bonito, parece como si estuviera caminando literalmente sobre el microtúbulo. La quinesina cuando transporta los organelos de un lado hacia el otro. ¿Sí? Así. ¿Ya ven? Muy bien. Bueno, los filamentos de actina están formados por monómeros de actina G. Una bolita de actina se llama actina G. Y si yo conformo un filamento a partir de muchas bolitas de actina, esa se llama actina F. G es de globular y F es de fibrilar. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es la estructura de la actina. Entonces, fíjense. Acá está la actina G. Cada una de estas bolitas es una molécula de actina globular. Ellas se organizan en una fibrilla y luego dos de esas fibrillas se enredan entre sí y conforman la actina F. Sería de esta manera. Ya le respondo sus preguntas un segundo. Apenas terminé la animación. Entonces, tenemos dos moléculas, dos fibrillas de actina G y cuando ellas dos se entorcen nos conforman la actina F, que tiene sitios para unirse a la miosina, etc. Entonces, todas las células tienen actina, es básica en el citoesqueleto celular de absolutamente todos los tipos celulares. Bueno, vamos a las preguntas.
Viviana Forero. A Laura Mejía preguntaba, ¿cómo saber cuál es el extremo más y el extremo menos de un microtúbulo? Entonces contesta Viviana Forero. El menos sale del centrosoma y lo que se va alejando es más. Más o menos. El lado que está anclado al centrosoma, ¿cómo les digo? Del centrosoma salen los microtúbulos de manera literal. Cada uno de los microtúbulos de esa tripleta sencillamente se alarga por ese fenómeno que les mostré de que se polimereza la microtubulina, la tubulina. Entonces, ellos están ahí y se alargan. Entonces, el lado que está creciendo, el que se aleja del centrosoma, ese es el más. Y el extremo que está pegado al centrosoma, ese es el menos. Es en cierta forma como lo dice Viviana. Silvana, doctora, ¿hay lo que se transporte por dentro del microtúbulo? No. No, realmente es muy pequeño. 25 nanómetros es muy pequeño. Es buena pregunta, pero no sucede. Laura da las gracias. Bueno. Sí, es así la cosa. Bueno, gracias a ustedes y seguimos. Bueno, los filamentos de actina le dan el esqueleto flexible a la célula, por ejemplo, permite eso que les mostraba con los eritrocitos, que a pesar de que se distorsionen, no se deformen o recuperen su forma. Y entonces la actina es bien importante para el mantenimiento del citoesqueleto en todos los tipos celulares. Esta es la miosina. Van a tener una clase que es de ejercicio y de contracción muscular, entonces no les detallo mucho esto, pero la miosina es más gruesa que la actina y tiene unas cabezas lobulares que jalan a la actina. Y del deslizamiento entre actina y miosina depende la contracción muscular. Bueno, los filamentos intermedios se agrupan en polímeros, entonces acuérdense que los filamentos intermedios son más heterogéneos, que los filamentos de actina tienen más proteínas en diferentes organizaciones. Y acá tenemos un ejemplo de ello. Entonces, las proteínas de membrana, estos un poco lo saben, se producen en el retículo endoplásmico rugoso y son traslocadas a la membrana. Eso es un poco conocido. Algo que vale la pena resaltar es que acuérdense que los ribosomas están sentados o ubicados encima del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, cuando se sintetiza una proteína, el primer lugar que ingresa es al retículo endoplásmico rugoso y ahí experimenta varias modificaciones. Primero, hacen que se pliegue de una forma apropiada unas enzimas que se llaman chaperonas. Son proteínas chaperonas. Acuérdense que una chaperona o un chaperón es un acompañante. Entonces, acompaña a las otras proteínas para que se plieguen de manera adecuada. Dos, glucosilación. Entonces, un tipo de glucosilación que se llama N-glucosilación y que sucede en los residuos de asparagina de las proteínas. Formación de puentes disulfuro, es decir, si esa proteína tiene puentes de sulfuro, se conforman allí en el retículo endoplásmico. Y anclaje a la membrana o rotulado sería la palabra correcta para anclaje a la membrana por glucosilfosfatidilinositol. Bien. Bueno, las membranas destinadas a exportación siguen la vía secretoria. Entonces, algunas proteínas no son de membrana para que se queden en la membrana, sino que deben salir. Por ejemplo, si esto es una célula secretoria, una célula que secreta sudor o saliva o leche o cualquier tipo de sustancia secretada, entonces se producen las proteínas, pasan unas vesículas de transporte que van al aparato de Golgi, por el aparato de Golgi pasan una vesícula secretoria y por la vesícula secretoria se aproximan a la membrana y son vertidas al exterior. Las proteínas de membrana siguen el mismo curso, pero la diferencia es que como están ancladas a la membrana, cuando esta vesícula se fusiona con la membrana, simplemente quedan allí, metidas. En el Golgi hay otras modificaciones adicionales que sufren las proteínas. Acuérdense que las del retículo endoplásmico son N-glucosilación, plegamiento correcto, formación de puentes disulfuro, y en el Golgi, que es este aparatico que ustedes ven acá, tiene una cara cis que es más grande y una cara trans que es más chica. Entonces, pasando, las proteínas entran por la cara cis y pasando por esta cantidad de membranas hasta la cara trans, sufren más modificaciones. Puede ser pegarles
muchos radicales que existen, ubiquitina, uno que se llama sumo, o glucosilación, pero en los hidroxilos. No les voy a dar los detalles, pero más cambios posttraduccionales. Es decir, cambios que no involucran modificaciones de la secuencia de aminoácidos, sino pegarles cosas. Me preguntaban hace un rato por la clatrina y cómo fue descubierta. Entonces, la clatrina y la adaptina son dos proteínas que participan tanto en la formación de vesículas para exocitosis, para sacar, como en la formación de endosomas. Realmente, todo lo que vaya a dirigirse a la membrana, ya sea hacia afuera o hacia adentro, está recubierto de clatrina. Entonces, es un poco más fácil entender la función y el funcionamiento de la clatrina con una pequeña animación. Entonces, la clatrina se organiza en estas estructuras llamadas triskeliones, que tienen esta forma, así. Esto es un triskelion de clatrina. Y entonces, ellas lo que hacen es que se polimerizan, se organizan alrededor de las vesículas, así. Los triskeliones se sobreponen, rodean un pedazo y eventualmente como que pellizcan un pedazo de la membrana y eso hace que ingrese. Esa es la respuesta a la pregunta que hacían hace un rato, ¿cómo descubrieron la clatrina? Esto es un pedazo de criofractura de membrana celular y encontraron literalmente la estructura del triskelion, así, claramente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que el triskelion no es plano, sino que tiene un poquito de curvatura. Entonces, en la medida en que se polimerizan más y más y más clatrinas por un lado y otro, comienza a adquirir circularidad. Entonces, ahí lo van a ver. Con palabras es difícil explicarlo, pero viéndolo es más claro. Este es un triskelion. Aquí lo vemos plano, pero realmente no es plano. Tiene un poquito de curvatura. Entonces, en la medida en que se agregan y se polimerizan más triskeliones, lo que tenemos es un fenómeno así. Aquí viene uno, esta es la adaptina, que es la otra proteína de la que les hablábamos. Y entonces, vean, esto es un triskelion, vean que tiene una cierta curvatura. Si yo lo agrego con otros 4 más, me forman esto que ustedes van a ver ahí. Es otro más, otro más, otro más y otro más. Y aquí 5 triskeliones un poquito más circular. Más triskeliones, más circular. Más. Y entonces, eventualmente se conforma lo que pudiera ser como el recubrimiento externo de una vesícula redonda. Y es interesante que en diferentes tipos celulares las vesículas tienden a tener un tamaño similar, y es por eso, porque el ángulo del triskelion es relativamente fijo. Bueno. Muy bien. Continuamos entonces. Hay unas proteínas que seguramente Verónica les va a hablar en más detalle de ellas, que es las proteínas SNER. Son proteínas que permiten que las vesículas se fusionen con la membrana para que se vierta todo al exterior. Eso se ha estudiado sobre todo en las neuronas, porque es importante para la exocitosis de neurotransmisores. Pero solo quería mencionarles que cuando una vesícula va a ser vertida al exterior, lo que debe pasar es que su membrana se fusione con la membrana plasmática. Antes de que eso pase, hay unas proteínas que se llaman SNERs, hay una de la membrana y una en la vesícula, que permite que se anclen, como ustedes ven acá, y luego se produce la fusión. Para finalizar esta primera mitad, entonces voy a hablarle de la fusión, de los tipos de unión intercelular. Eso se ha estudiado sobre todo en los epitelios. Y lo que tenemos entonces es 4 tipos básicos. Vamos a suponer que esto es la lámina basal, que es una laminita de tejido conectivo encima de la cual está ubicada el epitelio. Acá tenemos nuestras células epiteliales. Entonces, esta es la membrana apical y esta es la membrana lateral y basal. Como la membrana basal y lateral son fisiológicamente similares, usualmente se habla en conjunto de membrana vasolateral. Y es todo esto. Bien.
Entonces, primer tipo de unión son las uniones estrechas. Son estas que ustedes ven acá, que parecen como un empedrado. Esto. Y las uniones estrechas están conformadas por una proteína que se llama ocludina. Son muchísimas, muchísimas consecutivas, ya les muestro de qué forma. Son las que impiden que las cosas puedan difundir en los epitelios por la vía paracelular, ¿sí? Entre células. Entonces ellas ocluyen el paso de todo lo que no sea a través de las células. Se llaman tight junctions en inglés, uniones estrechas en español o sonula occludens en latín. Luego hay un tipo de unión que se llama unión adherente o adherence junction o sonula adherens. Es esta verde que ustedes ven acá. Son un poco más laxas, son dependientes de calcio y están usualmente por debajo de las uniones estrechas. Están formando como un cinturón. Luego tenemos los desmosomas. Los desmosomas son estas plaquitas que ustedes ven acá. Entonces, usualmente el desmosoma o los desmosomas están en dos células vecinas. Son como una hamburguesa. Un pan de la hamburguesa es un hemidesmosoma. El otro pan es el otro hemidesmosoma. Y la hamburguesa completa se llama un desmosoma. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, en esta célula hay un hemidesmosoma, acá otro hemidesmosoma y en conjunto es un desmosoma. Le dan mucha integridad física a los epitelios y también son importantes en las células musculares porque soportan mucha tensión mecánica. Y por último están las uniones hendidas o gap junctions, que son huecos. Realmente son como barrilitos a través de los cuales pueden difundir cosas. Entonces las uniones estrechas, también llamadas sonula occludens o tight junctions, son las primeras de las que hablamos, son estas de acá. Entonces si las vemos magnificadas, son muchas, muchas, muchas pepitas de una proteína que se llama ocludina en dos células vecinas unidas la una a la otra y forman toda esta red tremendamente estrecha, por eso su nombre. Tenemos las células adherens, que no me voy a detener a hablar mucho de ellas. Los desmosomas, entonces, esto es un hemidesmosoma que está en esta célula, esto es un hemidesmosoma que está en la otra célula, y en conjunto conforman un desmosoma. Tienen unas proteínas acá al interior del desmosoma, tienen otras proteínas que los comunican entre sí, que son como la carne de la hamburguesa. No les doy el nombre porque hay una que se llama caderina, pero hay varias otras. Entonces, digamos que son proteínas de unión entre hemidesmosomas y hay filamentos de queratina a un lado y a otro. Entonces, esto es realmente, soporta una gran tensión mecánica, tiene muchas, muchas, muchas uniones detrás de los desmosomas y entre los hemidesmosomas, haciendo que resistan mucho y que eviten que las células se separen, básicamente. Entonces, esto es una foto en micrografía electrónica de un desmosoma real. Esto sería un hemidesmosoma, otro hemidesmosoma, esto está en una célula, esto está en otra célula, y estas son todas estas proteínas que conectan los dos hemidesmosomas entre sí. Acá lo tenemos. Entonces hay muchas desmocolinina, desmocolina y otras. Pero lo que quiero que tengan en su mente es que esto es la verdadera estructura de esto. Tiene muchísimas, y se ve la densidad, ¿no? En la tensión. Se ve que eso es tremendamente denso y resistente a la tensión. Además, la ubicación de los desmosomas sigue un patrón geométrico. Si uno mirara un epitelio y lo viera no como en la diapositiva anterior, viendo las células de frente, sino viendo las células por arriba, ¿sí? Es decir, si aquí viéramos, digamos, la cara apical de todas las células y lo viéramos desde arriba, siempre hay un desmosoma central, varios desmosomas periféricos y están conectados entre sí. Entonces eso le da integridad al epitelio como tejido. Estas son dos células musculares y fíjense, tienen muchísimos desmosomas. Acá termina una, acá empieza la otra y tiene una gran cantidad de desmosomas para evitar que las células musculares se separen. Y por último, los gap junctions, que son estas uniones hendidas, están hechas de una proteína que se llama conexina y que tienen un orificio en la mitad y permiten la difusión sobre todo de líquidos y iones de una célula a la otra. Sin embargo, no siempre están abiertos, tienen un estado cerrado y un estado abierto. Bueno, las ocludinas que forman las uniones estrechas están conectadas al citoesqueleto. Hasta donde yo tengo entendido, no, esta es una respuesta de alguien cuyo nombre es Punto.
Pero las ocludinas que forman las uniones estrechas, no están conectadas al citoesqueleto del citoplasma, sino están allí localmente ubicadas en la membrana, en las dos membranas vecinas. Otras proteínas de membrana están conectadas a la actina, pero hasta donde sé, las ocludinas son tan pequeñas que solo interactúan entre sí y están más encargadas en garantizar la unión entre células que la integridad de cada célula. ¿Qué transportan los gap junctions? Bueno, es buena pregunta. Realmente ellos no transportan activamente nada, pero dejan pasar agua y iones. Es muy importante, por ejemplo, en el corazón. En el corazón dejan pasar iones de calcio. Y eso es importante porque eso permite que cuando una célula del miocardio, del corazón, eleva sus niveles de calcio, eso transmite a la otra y a la otra y a la otra y permita que todo el corazón se contraiga de manera coordinada, ¿sí? Y no que sean celulitas contrayéndose cada una por su cuenta. Entonces, sobre todo, iones y agua. En respuesta a María Fernanda Morales. Vale. Muy bien, entonces ahí terminamos nuestra primera mitad. Vamos a hacer 5 minutos de pausa y retomamos a las 9:30, por favor.